Bien, a continuación vamos a estudiar entonces, una vez que vimos el comportamiento de los tres elementos por separado, vamos a estudiar el circuito LCR serie, que va a ser el último que vamos a ver. ¿Sí? No hacemos, digamos, combinaciones de RL, RC o LC como hicimos en régimen variable, ¿se acuerdan? Sino directamente hacemos el circuito con los tres elementos juntos y en todo caso vamos a ver cómo este circuito, si por ejemplo tengo solamente RL, cuánto tiene que valer C para que efectivamente desaparezca C o cuánto tiene que valer el L para que desaparezca ese valor. ¿Ok? Podemos entonces estudiando directamente este caso general, luego reducirlo a casos donde haya solamente dos componentes, ¿ok? Porque si no sería ya muy largo el tema, ¿sí? Bien, entonces este sería el último circuito que vamos a ver, digamos, a nuestro nivel, digamos, ¿no? Que sería el más complejo de resolver, en física 2. Luego, por supuesto, en otras materias para ingenieros eléctricos o electricistas o electrónicos, ya se ve en el circuito más complejo. Pero con ver esto, para digamos, nuestros propósitos alcanza. Así que, bueno, tenemos un generador, tenemos entonces los tres componentes clásicos en serie, y vemos entonces que la corriente es la misma para los tres componentes. Ese es el punto crítico, ya sabemos la definición de un circuito serie, ¿no? La corriente es la misma para todos los elementos. Y bueno, la tensión en generador, como siempre, es Bm coseno de omega t. Bien, planteando la ley de Kirchhoff, entonces Bg menos Bl menos Br menos Bc igual a 0, la segunda ley de Kirchhoff, y luego reemplazamos entonces Bg por el valor que tenemos acá. Bueno, pasamos todo el otro lado para igualar, ¿y qué nos queda? Nos queda la tensión en la inductancia, que es L de I de T, la tensión en la resistencia, que es R por I, y la tensión en el capacitor, que es 1 sobre C por Q. Pasamos todo a Q, ya sabemos esto, esto es muy parecido a la ecuación de régimen variable, ¿se acuerdan, no? Un circuito LRC sin generador, solamente con el capacitor cargado, sin generador, y esto generaba oscilaciones amortiguadas. ¿Recuerdan ustedes? Los remito a ese tema. Esta misma ecuación sería entonces igual a 0 en ese caso, oscilaciones amortiguadas. En este caso, esta misma ecuación, también llevada a la carga, como hicimos en su momento, para evitar, si yo usara corriente, ya sabemos, tendría acá la integral de la corriente, lo cual es enojoso, entonces llevamos todo más fácil a la carga. Entonces acá es la corriente de Q de T y acá es la derivada de la corriente, que es la derivada segunda de la carga. ¿Ok? ¿Qué me da esto? Me da una ecuación diferencial entonces de segundo orden completa, como ustedes ven, tengo derivada segunda, derivada primera, función general, y, esto está mal, y igualada a qué cosa? A una función que esto entonces, ¿qué genera? Genera oscilaciones forzadas con esta frecuencia omega, que llamamos frecuencia forzada. En física 1 yo le he puesto omega f, pero acá para no poner tantos subíndices, pero ustedes saben, es la frecuencia del generador. La frecuencia que es forzada, más allá de la frecuencia natural o amortiguada que tiene el sistema, el generador fuerza que el circuito oscile a esta frecuencia, frecuencia forzada. ¿Ok? Entonces, si miramos esta ecuación y tenemos memoria, que ustedes seguramente no la tienen, pero yo sí, afortunadamente soy el mismo profesor de física 1, así que no van a tener problemas en acordarse a lo mejor. Vimos en el año pasado entonces un circuito, ¿se acuerdan? Masa, resorte, amortiguador, una analogía totalmente mecánica, y oscilaciones forzadas, donde se aplicaba una fuerza variable de esta forma. ¿Se acuerdan que este circuito, si yo le aplico una fuerza constante, no voy a tener oscilaciones, sino el resorte se va a comprimir y va a quedar ahí, obviamente? Para que esto oscile, ¿qué tiene que ocurrir? La fuerza tiene que ser, como ya vimos en física 1, los remito al libro, la solución esta que vamos a ver está en el Rosny Holiday, tomo 1. La oscilación tiene que ser, digamos, acompañada con una fuerza variable, como ustedes saben. Bien. Vamos a repasar entonces un poquito la oscilación forzada en física 1. ¿Qué teníamos entonces? Bueno, resorte del amortiguador de la masa. Bueno, por ley de Newton, ¿qué tenemos? Que la fuerza la fuerza forzada, digamos, externa, menos la fuerza de resorte, menos la fuerza amortiguadora, es igual a masa por aceleración. Esto es simplemente la segunda ley de Newton. Bueno, pasando todo, ordenando de nuevo, F, la fuerza máxima por el coseno omega t, que es la forzada entonces, es igual a m por a más bb más kx. Pasando todo a posición, ¿sí? Bueno, nos queda esta ecuación, que m por a es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, b por la velocidad, b por la derivada primera de la posición, más k por x. ¿Ok? Bien, esta es entonces la ecuación de oscilaciones forzadas en mecánica. Y esta es la ecuación de oscilaciones forzadas en electricidad.
Bueno, ustedes ven, de nuevo tenemos la misma analogía, una vez más. No voy a abundar demasiado porque ya lo hemos visto muchas veces. Un matemático dice, ah, esta la resolviste ya, entonces esta está resuelta ya. Copiate y listo. No vamos a resolver de nuevo esta ecuación porque ya la hicimos en su momento. Por supuesto que no lo hemos hecho. La hemos copiado del libro de Ronnie Holiday en este caso, porque las soluciones son tanto complejas. Obviamente es una ecuación diferencial de segundo orden, tampoco va a morir nadie con esto, ¿no? Pero ustedes saben con física, no vamos a discutir la solución de esto, en todo caso lo consultan con, ya saben, con gente de análisis 2. La solución que propone el Renyi, que les hemos estudiado, es la siguiente. Entonces, la posición del sistema va a oscilar de esta manera. Con un seno, que tiene una amplitud de Fm dividido en una constante G, por la omega forzada menos una cierta fase. Fíjense que el sistema oscila a frecuencia forzada. Nada que ver con la natural, nada que ver con la amortiguada. ¿Quién impone la frecuencia de oscilación? La fuerza externa. ¿Sí? Esa constante G que está dividiendo la amplitud X sería este cociente, la fuerza máxima, o sea, este valor que está acá, dividido G, esta constante G, ¿de qué depende? Bueno, depende, como ustedes ven, de la amortiguación y de la diferencia, ahí donde viene el tema, la diferencia entre la frecuencia forzada y qué cosa, la frecuencia natural que era raíz de K sobre M. Acá donde, habíamos visto el año pasado entonces el fenómeno de resonancia. Cuando estas frecuencias se van acercando, ¿qué pasa? Cuanto más cerca está omega forzada de la omega natural, este paréntesis es cada vez más chico y G entonces, ¿qué pasa? Es más chico. Si G es más chico, como está dividiendo acá, ¿qué va a pasar? La amplitud de la oscilación es cada vez más grande. ¿Se acuerdan de eso? El fenómeno de resonancia, que es exactamente lo mismo que vamos a ver acá. En particular, un circuito que no tuviera R, ideal, por supuesto, no existe, o no tuviera, en este caso, si no tuviera R, no tuviera entonces amortiguación. Si B es igual a cero, insisto, ideal, ¿qué va a pasar? Que exactamente cuando omega forzada fuera igual a natural, G vale cero. Como ustedes ven, si la amortiguación vale cero y este paréntesis vale cero, G vale cero. Si G vale cero, la amplitud es infinita. Teórico, por supuesto. Serán oscilaciones muy grandes, fenómeno de resonancia muy grande debido a poca amortiguación. Para evitar eso, obviamente, los sistemas tienen que estar amortiguados. En oscilaciones mecánicas se amortigua. En un puente, por ejemplo, como ya lo vimos en física 1, estoy repasando todo esto, se tiene que amortiguar porque si no las oscilaciones pueden ser grandes. Entonces, si B tiene un cierto valor, por más que esto sea cero, o muy chico, la diferencia, al estar B, hace que G no sea tan chico como debería. Entonces, las oscilaciones se mantienen acotadas. Aunque pueden ser un poco más grandes, siendo G un valor no muy chico, insisto, debido a que B no es muy chico, entonces las oscilaciones se mantienen acotadas, insisto. Bien, esta es la solución entonces mecánica. En la fase, por supuesto, también me incluyo la solución, es coseno, arco coseno de B omega sobre G. Noten entonces que ya habíamos previsto en oscilaciones mecánicas que la posición está desfasada respecto a la fuerza externa. Hay una diferencia de fase, como ustedes ven, una es un coseno y otra es un omega t menos phi. Hay una diferencia de fases, ¿sí? Entre una cosa y la otra, como ustedes ven. ¿Sí? Más allá de los 90 grados entre coseno y seno, hay todavía una diferencia de fase adicional que está marcada por esto. ¿Ok? Bien, esto es lo que es mecánico. Los remito, si ustedes tienen ganas, vayan al Renyi Holiday. Si tienen, o en el CIES no está indicado, está la solución, pero no está indicado de dónde sale, por lo menos lo que yo vi. Pero yo siempre doy las clases a través del CIES, ustedes a lo mejor tienen los apuntes del año pasado, y entonces repasan un poquito todo lo que era oscilaciones forzadas y resonancia en mecánica. ¿Por qué? Porque en este circuito, el SR serie, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, con la analogía que ya sabemos. Entonces, ¿qué hago? Como dije, me copio directamente la solución que da el Resnick en tomo 1, me copio y digo, bueno, entonces en vez de la posición, ¿qué va? La carga, como ya sabemos. En vez de Fm, ¿qué va? Bm. En vez de ser una fuerza forzada, disculpen la redundancia, va a ser una tensión forzada. G, lo pongo como está acá igual, seno omega t menos phi. La solución es la misma, la copié textualmente. Cuando voy a expresar G, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿se acuerdan la tablita que habíamos hecho en la analogía? Y mirando también esta ecuación con esta, la sale. Donde dice masa, ¿qué pongo? L. Donde dice omega, bueno, queda omega natural al cuadrado, queda omega natural al cuadrado, donde la omega natural, que era raíz de K sobre M, acá es 1 sobre LC, ¿se acuerdan, no? La masa es L y K es 1 sobre C. Entonces, esto me lleva a esto.
más donde dice B, que es la constante del amortiguador, acá va a ser la resistencia, y omega. Esa va a ser entonces la solución. Y el coseno igual, el arco coseno de B omega sobre G va a ser R omega sobre G. ¿Ok? Directamente entonces esta es la solución de nuestro problema. A continuación, bueno, voy a borrar todo esto y vamos a trabajar para obtener un poco más de detalle de todo esto que está acá. Y vamos a definir unas nuevas magnitudes, pero lo importante es que ustedes ya tienen entonces la analogía completa. ¿Ok? Bien, vimos entonces que esta era la solución de la ecuación diferencial del circuito RC serie. ¿Qué dijimos entonces? Que vamos a trabajar con esto para obtener la solución definitiva en función de la ahora corriente. Ven ustedes, no tenemos la carga y necesitamos la corriente. Y aparte, desbrozar un poquito esto, qué significa este valor de G. Entonces, seguimos de la siguiente manera. Fíjense, de la solución que habíamos obtenido antes, Q de T, ahora yo I de T como la derivada de Q respecto a T simplemente. Bm sobre G, son constantes, y la derivada del seno de omega T, omega sale fuera y me queda entonces omega sobre G fuera del coseno, y la derivada del seno es el coseno. O sea, me queda esto que está acá. Como ustedes ven, una derivada simple. Este valor, entonces, fíjense, el omega que salió de la derivada y G, lo pongo acá entre corchetes, y voy a trabajar, porque esto es tensión, esto es corriente, entonces, ¿esto qué tiene que ser? La inversa de esto tiene que ser algo óhmico, unidad de ohms tiene que tener, ¿no? O sea, G sobre omega, la inversa, ¿no? G sobre omega tiene que ser algo de ohms, ¿se entiende, no? ¿Qué vendría a ser? Bueno, algo representativo del circuito, porque entonces, insisto, sería la corriente máxima que multiplica el coseno, y esto entonces, como vimos, ¿se acuerdan? Con XL y XC, cuando hicimos la relación, veíamos que esto tiene que tener lo que multiplica, o mejor dicho, lo que divide a BM tiene que ser ohms. Entonces, por eso le puse como G sobre W, ¿no? Sobre omega, perdón. G sobre omega va a indicar entonces algo óhmico. Bueno, trabajemos un poco sobre eso. ¿Qué es G sobre omega? 1 sobre omega entonces por G, que es todo esto que está acá, lo repetí, aquí, ¿sí? ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no escribí todos los pasos, son pasos algebraicos muy simples. Lo que hizo acá es simplemente meter omega dentro de la raíz como omega cuadrado, por supuesto, ¿no? Y luego ese omega cuadrado lo meto dentro del cuadrado de este y queda de nuevo como omega, ven ustedes, ¿no? O sea, este omega va a estar acá como omega común. Y a su vez entra como omega cuadrado acá, multiplicado por esto se va. O sea, acá queda solamente R cuadrado, como ustedes ven, ¿sí? Este omega cuadrado que está dentro de esto es como simplemente como omega, está ahí, omega, ¿sí? Y este L cuadrado entra dentro de este paréntesis al cuadrado como L simplemente. Entonces me queda L por este omega cuadrado dividido el omega este que entró, que lo puse al cuadrado después lo saqué. Y de nuevo L por omega natural dividido omega. El omega este que también puse acá. El omega natural lo reemplacé por qué cosa. Raíz de 1 sobre LC es omega natural, pero como está elevado al cuadrado, queda simplemente 1 sobre LC. ¿Ok? Y está elevado al cuadrado, que sería todo esto, este término que está acá. Ecuaciones y pasajes simples, matemáticos, así que no vale la pena mucho detenernos sobre esto, sino lo hacen ustedes con detalle si quieren. En definitiva, de este paso a este paso, simplificando omega cuadrado sobre omega acá, me queda omega L, 1 menos L se simplifica y me queda 1 sobre omega C, todo esto elevado al cuadrado más R cuadrado. Y si ahora veo que es omega L, recuerdan que era la reactancia inductiva, y 1 sobre omega C es la reactancia capacitiva, eso elevado al cuadrado más R cuadrado. Acá llega un resultado muy interesante. ¿Qué es esto? Justamente este valor G sobre omega, ¿qué es? Es una combinación de las reactancias capacitiva e inductiva y la resistencia de esta manera. Fíjense que la reactancia inductiva y la capacitiva se restan simplemente. Es como que una es antagónica a la otra, como ya lo vimos, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Una deriva, otra integra, las diferencias de fase respecto a la corriente, una de la tensión adelante, otra la tensión atrás, ¿sí? Entonces medio como que son antagónicas, y tan antagónicas son que una se resta a la otra y queda un resultado de una reactancia equivalente, como ustedes están viendo, ¿no? La inductiva menos la capacitiva que me da otra reactancia que sería la neta, la equivalente, la neta. Resto una de otra. Por supuesto, como esto está elevado al cuadrado, cualquiera de las dos que sea mayor siempre va a dar un resultado positivo, esto, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Y la compongo en forma, fíjense ustedes, en forma vectorial, sería como aplicando el teorema de Pitágoras, como ya están viendo ustedes, ¿no?
Esto sería un factor elevado al cuadrado más la resistencia elevada al cuadrado y eso saco la raíz cuadrada. Ya eso me está llevando a que hay una representación en el plano de estos elementos. Y eso entonces le damos un nombre. Es muy importante en los circuitos de corriente alterna y lo llamamos a ese término impedancia. Impedancia, del circuito. Impedancia. ¿Qué es la impedancia entonces? Es el resultado de componer de esta manera las reactancias capacitiva e inductiva y la resistencia del circuito. De esta manera especial, que vamos a seguir estudiándola en los próximos videos, y se le asigna la letra Z, impedancia. Y por supuesto tiene unidades de ohms, porque ya sabemos que todo esto es ohms, ¿no? Así que no hay ningún problema. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que este G sobre omega, esto que está acá en el corchete, que está invertido acá, ¿no? ¿Sí? En esta expresión, que es 1 sobre Z esto entonces, y escribo entonces esta expresión final de la corriente. La corriente entonces va a ser el valor pico de la tensión dividido justamente esa impedancia por el coseno de omega t menos phi. Noten ustedes entonces que esto, que es el valor pico de la corriente, ¿no? Esto que está acá es el valor pico de la corriente. O sea que entonces puedo decir eso justamente, que el valor pico de la corriente, que es el valor pico de la tensión, dividido justamente la impedancia, que la calculo de esta manera. ¿Se entiende esto? Bien, fíjense que el resultado importante que hemos obtenido, una especie de resumen, la impedancia del comportamiento de todo el circuito LRCC. Bien, visto todo esto, ahora voy a borrar todo, vamos a quedarnos con esta solución, y con este valor, y con estas dos cosas, más esto, vamos a trabajar. Ya notamos que hay un desfasaje, entonces ahora, más simple el desfasaje. Antes, ¿se acuerdan que entre la tensión y la carga, bueno, uno era coseno, otro seno, y aparte estaba el desfasaje? Ahora solamente hay un desfasaje porque la tensión es cosenoidal y el resultado de la corriente es también cosenoidal, como ustedes ven, y entonces hay una diferencia de fase phi entre ambas únicamente. Y ese phi es esto que está acá, que digamos lo podemos ya escribir, ¿sí? Aunque después lo voy a resumir. Fíjense que phi es entonces coseno de la menos 1 de qué cosa? R omega sobre G. ¿Y omega sobre G qué es? Es justamente 1 sobre Z, ¿no? Como ustedes ven, o sea, esto es dividido Z. Entonces es importante también ver fácilmente cómo es la diferencia de fases. Es la relación entre la resistencia y la impedancia, el arco coseno de eso. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces nos vamos a quedar para seguir trabajando con estas cosas que he marcado acá. La impedancia, la corriente, la diferencia de fase y por supuesto la tensión aplicada. ¿Ok? Esas son las cosas que vamos a dejar en el pizarrón para seguir trabajando. ¿Sí?